El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Saludos amigos de Alerta Cristiano, una vez más con ustedes compartiendo en Alerta Cristiano Televisivo. Como saben, mantenemos también una página en Facebook, Alerta Cristiano. En esta ocasión, amigos, como siempre, para los que no me conocen, Eduardo García Resach, cristiano, abogado, casado, padre de 3 hermosos varones, y 3 nietos, y esperando lo que diga el Señor, si quiere enviar más, o si manda bisnietos, y sabe Dios, ¿verdad? Todos hijos espirituales, lo que el Señor quiera hacer con nuestras vidas. Hermanos, estamos en plena semana que nuestra civilización dedica a honrar la mujer. Yo diría que es el mes entero. Vamos a utilizar el mes entero porque estamos planeando otros programas también que tienen que ver con la mujer. Y obviamente, para mí, el Día de la Mujer es todos los días. Estoy casado con una bella dama con la cual hace apenas 3 días acabo de cumplir 46 años de casado. Así que ustedes me dicen si para mí todos los días no son días de la mujer. Con ella llevo 46 años felizmente casado. Tuvimos como 2 y pico de noviazgo, un montón de años de amistad. Así que imagínense las bendiciones que Dios ha derramado sobre nuestra vida con mi esposa María Estel, a la que honro, especialmente con este programa. Aprovecho para honrarla. Y tengo también una dama, una hermana, una persona a quien llevo conociendo por los últimos 15 años, 16 años, hermana de luchas, de batallas, de construcciones de muros, de ADH, Señor, ¿de qué? ¿De qué no ha sido la licenciada Ada Enríquez en nuestra amistad? Ada, felicidades y bienvenida. Saludos, Eddie, y muchas gracias. Para mí es un privilegio estar con ustedes en esta ocasión para compartir en este mes que es tan importante y que nos recuerda definitivamente la gracia de Dios para con nosotros. Amén. Vamos a empezar de inmediato. El título que le hemos puesto a esta reflexión de hoy, a este programa, es La mujer desde la perspectiva de Dios. Y vamos a comenzar, busquen sus Biblias, en Lucas capítulo 1, versículos 45 al 49. Dice, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán, bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre. Hermanos, esta palabra va a estar presente en este programa a lo largo y ancho del mismo. Yo sé que Ada nos va a traer otras ideas, citas bíblicas, va a utilizar referencias a la Biblia, pero Ada, vamos a empezar por, a mí ya yo tengo un estilo de interrogador, ¿verdad? De fiscal. Cuando tengo aquí al pastor Sullivan, Ada, se ha querido decir, las malas lenguas y las que no son malas, que Dios es machista. Ay, disculpa, ¿verdad? Que me ría, que Dios es machista. Eso es lo que dicen por ahí algunas personas, que Dios es machista. ¿Qué tú crees de eso?
Bueno, yo pienso que eso debe ser una noción cultural, pero no una noción bíblica de estudio fundamentado. Número uno, si nos vamos a Génesis, y la mayor parte de las personas conocen, ¿verdad?, la creación, aún por referencia, si no fueran estudiosos. Lo interesante es que cuando vemos la creación nos dicen que Dios había hecho al varón. Y cuando lo examinó, vio que no había compañía idónea para el varón y que tampoco era bueno que el varón estuviera solo. Así que le dio mente, si pudiéramos decir así, porque Dios no respondió de inmediato, sino que le evaluó su creación y vio que faltaba algo y entonces creó a la hembra o a la mujer y la puso por ayuda idónea. Muchas veces cuando nosotros pensamos en ayuda idónea, yo no sé usted, pero yo antes pensaba, antes de estudiar esto, Eddie, yo pensaba en una mula de carga. Te soy, sí, verdad, sincera. Sí. Es que a veces las mujeres se sienten así, porque nosotros los hombres, lamentablemente, creemos que tenemos mulas de carga. Sí, pero también a veces la interpretación que se le ha dado a este concepto de ayuda idónea es como si la mujer hubiese sido hecha para servir al varón. Sin embargo, bíblicamente, cuando nosotros nos vamos a el concepto ayuda idónea en la Biblia, que dice que es el etzer nego, a lo que se refiere este concepto es ayuda oportuna en tiempo de guerra. Sí, lo escuchó muy, pero que muy bien. Wow. ¿En tiempo de qué guerra? ¿De qué guerras? En tiempos en que el enemigo está atacando, donde las cosas se ven color de hormiga brava, diría el puertorriqueño, donde todo parece incierto porque no tenemos suficiente fuerza, necesitamos ayuda. De hecho, la Biblia registra este concepto en 2 ocasiones con relación a la mujer, que también se registra en Jeremías cuando dice el Señor, haré una cosa nueva, la mujer rodeará al varón. Y vuelve y utiliza ese mismo concepto. Las otras 14 ocasiones en que se menciona este concepto es con relación a Dios, y es el salmista el que dice, por ejemplo, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, y el concepto que se usa allí es el de ayuda. Esa ayuda es la misma que se usa cuando se refiere a ayuda idónea en el Génesis, es ese ayuda oportuna en tiempo de guerra. Así que esto de por sí nos cambia el panorama y nos dice, espérate, pues el Señor está viendo que tenía que haber una concertación de voluntades con relación a algo para que pudiera funcionar. No solamente eso, sino que la Biblia nos registra que después dice, y después que el Señor los creó, varón y hembra los creó y los bendijo Dios. O sea que no fue que bendijo al varón por encima del hombre, y particularmente la mujer tiene esta cualidad que no tiene el varón. No lo pongo en poco, ni tampoco estoy haciendo un juicio valorativo, sino me refiero a que hay unas cualidades particulares que compartimos ambos, pero hay unas específicas dadas no solamente fisiológicamente, no solamente emocionalmente, sino aún espiritualmente. Así que decir que es machista, no. Y en segundo, yo sé que ya mismo vamos a tener que irnos a una breve pausa, pero, por ejemplo, en el caso del pecado original, ¿verdad? Que tanto decimos, la culpa la tiene la mujer, y la mujer dijo, no, la culpa que me diste. La culpa la tiene la sirviente, el hombre dijo, la mujer que me diste. Así que ellos todos estuvieron echando culpa, pero yo quiero que usted piense por un momento qué fue lo que hizo Dios. Dios no maldijo ni al varón ni a la hembra, sino lo que dijo es que el hombre iba a trabajar, ¿verdad? Con el sudor de su frente se iba a ganar, ¿verdad?, su pan. Y en el caso de la mujer, cuando pariera iba a tener dolores. Pero ciertamente lo que dijo fue que la simiente de la mujer iba a herir en la cabeza al enemigo. Y eso sabemos que se cumple cuando Dios se va de campaña de guerra con una mujer. Y sabemos que eso es en el Nuevo Testamento. Dios encontró una mujer que pudiera dar cumplimiento a esta promesa de redención. Y es María. Aunque José iba a ser un padrastro, la realidad es que fue Dios mismo el que engendra, ¿verdad?, en María a través del Espíritu Santo. Y entonces ella es, ¿verdad?, la respuesta, la simiente de ella que iba a ser Jesús, era la respuesta a esta promesa de redención que el Señor había hecho en Génesis. Y fíjese que Dios no lo hizo con un varón,
pero el fruto fue un varón. Por eso es que no podemos hacer un juicio valorativo como que uno vale más que el otro, pero definitivamente decir que Dios es machista, eso está bien ajeno. Y hay un sinnúmero de ejemplos. Correcto. Qué hermoso lo que tú señalas. Pienso en los hermanos católicos cuando tú hablas de que Dios utilizó a María para mí, para empezar una guerra. Y ella, heme aquí, como tantos otros en la Biblia lo dicen. Esa guerra fue tan especial que de la cual todos somos parte, ¿no? Y que él pensara en María oye María, te necesito para que tú tengas al varón que va a herir de muerte al enemigo. Esa utilizar la mujer con esa, es que no se me hace difícil describirlo en palabras, porque yo reconozco, yo fui católico y yo reconozco la admiración que se le tiene a María, pero es la misma que le tenemos los evangélicos. Es la misma que le tenemos, porque en el fondo reconocemos el valor que tiene María en la historia de la salvación. Así que, hermano, en eso caminamos por el mismo camino. Yo le tiro la pregunta a Ada de que si Dios es machista, porque ustedes saben que a mí me gusta molestar y provocar. Y obviamente le tengo otras preguntas a Ada también, pero vamos a hacer una pausa, amigos, y enseguida volvemos con ustedes. Alerta Cristiana. De regreso con ustedes, amigos. Aquí le tengo otra a Ada, que de hecho se lo estaba comentando a mi señora ayer en plena cocina. Ada, yo puedo reconocer esta necesidad que tenemos de darle el verdadero reconocimiento a la mujer, y estoy totalmente de acuerdo. Oye, pero que no se nos olvide el hombre. ¿Y a qué me refiero? El hombre tiene que estar pendiente de él tampoco perder su valor, de él tampoco, que no se diga, pues como ahora todo es la mujer, pues, ok, yo paso a un segundo plano. Ok, fue malo que echáramos a la mujer a un segundo plano, pero la idea es levantarlos a los dos. Y a eso va mi pregunta, ¿y qué pasa con el varón? Lo que me está refiriendo es esta tendencia que está cobrando auge de invisibilizarse el hombre, no solamente en términos de la palestra pública, del discurso público, sino que el mismo hombre adoptar esa posición de si estoy refrendando que la mujer necesita ser restaurada en una posición equitativa, pues yo lo que tengo es que dejarle el paso y yo ceder, ¿verdad?, mi presencia y anularla de ninguna manera. Y te lo voy a demostrar por las Escrituras. Las Escrituras nos hablan del tiempo de Moisés. Estamos todavía en Antiguo Testamento, donde se estaban repartiendo las tierras. Hay un hombre que se llama Zelofehad, que en ese tiempo solamente tuvo 5 hijas. Bueno, esto es lo que pasa. ¡Qué bendición! 5 hijas. 5 hijas. Hoy no vamos a predicar, podría predicar de ellas muchísimo, pero estas mujeres cambiaron la reglamentación para las mujeres de su época y las otras por venir. Y eso tú no lo sabías, pero te voy a explicar. Eso, porque eso no me lo enseñaron en la escuela de Derecho. Cambiaron la reglamentación. Pues sí, porque, ¿qué pasa? Como ellas eran las únicas hijas de su padre, su papá no tuvo hijos varones, y cuando se van a distribuir, lo que se había establecido hasta ese momento era que heredaban por cabeza de varones. Aquí no había, lo que implicaba era que ellas no iban a recibir nada y no había nada dispuesto. Lo que para mí es bien interesante saber es que este padre tuvo que haber preparado y formado sus hijas con un concepto de valía equitativa, porque ellas decidieron ir a ver a Moisés. O sea que no solamente es que ellas están diciendo esto está mal, no buscaron un intercesor, un interventor. Fueron al jefe. Y fueron directamente. A la cabeza. Yo siempre pienso que allí, como están en la corte, los que estaban allí, ¿verdad?, sirviendo, dirían, ¿y ahora qué hacemos? Y ellas, no, nosotros venimos aquí a hablar con Moisés. 5 mujeres. 5 mujeres. Y el asunto es que él les da audiencia. Y ellas les dicen que efectivamente no hay varón y que sería injusto
estoy parafraseando la historia, ¿verdad? Pero que sería injusto que entonces se borrara el nombre de su papá. Me hiciste una pregunta de la invisibilización del hombre. Si ellas se quedan calladas, claro, pues se borra el nombre de su papá. Ese apellido se desaparece. Y ellas pues se habrían casado con quien se hayan casado. Moisés, me gusta mucho lo que hace Moisés, porque él se da cuenta que él no sabe qué hacer, porque dentro de las leyes que le había dado Dios no figuraba Jehová, ¿verdad? Como se le llamaba entonces en ese tiempo, en todo momento. No figuraba este caso. Así que Moisés, de una manera sabia, mire, si uno no sabe, uno no se ponga a inventar. Se fue a orar y él dijo, bueno, yo voy a hablar con Jehová. Let me talk to the boss. Claro. Y después vienen y hablan conmigo. Y él fue y habló con Jehová. Mira lo que hizo Jehová, Eddie. Tienes que leerle. Dios Esa es la próxima revalida. No, te lo digo. Dios le dijo a Moisés, ellas tienen razón. Así que en el caso de ellas van a heredar. Y así va a pasar para todas las familias donde ocurra esto. Así que cambiaron, enmendaron, ampliaron el derecho de sucesiones. Y donde no hubiera, pues entonces no solamente heredaba la primogénita, iban a heredar todas. Y todas heredaban como si fueran el primogénito, así fue que le dieron. Pero no solamente eso. El Señor, que te digo, Dios no es machista, el Señor le dio todavía una prerrogativa más. Le dice, pero cuando sean así, ellas van a escoger, porque acuérdate que ya no está papá, y en aquel momento pues los papás intervenían con quien uno se casaba. Ellas van a escoger con quién ellas se van a casar. ¿Quiénes van a escoger ellas? Ellas son las que van a escoger con quién va a casar. Lo único tiene que ser dentro de su tribu para que ese terreno, ¿verdad? Esa herencia se mantenga, obviamente, en la economía de la comunidad. Exactamente. Pero desde ahí se cambió. Así que cuando ellas vinieron al otro día, ya Dios le había dado la razón a ellas, había ampliado el derecho y les había dado más de lo que ellas fueron a buscar. Así que decir que Dios es machista es imposible. De hecho, del Tribunal Supremo Celestial bajó la orden a Moisés. Una orden de gracia. Es el precedente. Eso es una orden de gracia. Así que yo me entusiasmo, Eddie, tú perdóname, tú eres varón y yo soy hembra. Me alegra muchísimo esto que has traído. Pero yo siempre pienso que de alguna manera el Señor está prejuiciado de amor. Pero ese es mi concepto. ¿Habrá sido fríamente calculado que Dios no había dispuesto eso antes? Y sabía Dios que iba a surgir la ocasión para entonces que vinieran 5 valientes mujeres a reclamar. Pues mira que bien lo pones. Yo creo que Dios siempre sabe lo que va a pasar, pero no necesariamente ha previsto como para que nosotros seamos marionetas. Y a lo que voy es, eso. Ligándolo a la pregunta que me hiciste al principio de la invisibilización de los varones en esta época. Si ellas hubiesen optado por callarse, no heredan, y su papá es invisibilizado. Imagínate. Así que yo creo que siempre Dios ha dado ocasión de que nosotros también podamos ser actores e iniciemos cambios. O sea, no somos marionetas de Dios. No lo somos. Hay una iniciativa, hay una voluntad. Obviamente, si la podemos atar con Él, ni se diga. Pero Él espera de su creación, que somos nosotros, una manifestación. Claro, como esa. Claro que sí, y yo pienso que Zelofead le dio una visión muy correcta a sus hijas de Dios, esa visión de que Dios es justo. Sí, porque las educó. Entonces Dios es justo, y como Dios es justo, tú no debes esperar injusticias. Y si hay algo que parece que no es correcto, tú tienes la responsabilidad de moverte y pedir entonces el remedio correspondiente. Correcto. Y esto lo ligamos a que Dios también nos dio razón, la capacidad de nosotros poder evaluar lo que tenemos delante de nosotros y podernos mover. Y Dios en eso entonces colabora con nosotros. Ahorita leíste el pasaje, y bendita, ¿verdad?, la que creyó, porque le será cumplido de parte de Jehová lo que Él prometió. Pero el creer en la Biblia no solamente se refiere a un concepto ideológico, se refiere a los actos. La fe sin las obras es muerta. Así que si María hubiese creído, pero realmente... Ay, yo no me lo merezco. Ajá, y le hubiera dicho, mira, Señor, pero de verdad, ¿cómo? ¿Para qué? Esto no puede ser. En lugar de ella moverse a averiguar cómo iba a criar al hijo, pues entonces estábamos en tremendo lío. Y ni pensar en el otro problema. Pero yo no he conocido varón.
Imagínate. Y ¿sabes algo, Eddie? María es una mujer tremenda. Ella se supone que es una adolescente, eso es lo que dicen los tratadistas, que tenía entre 13 a 16 años. Imagínate. Yo creo que es una de las pocas personas, si no la única, que realmente delante de los ángeles, delante del ángel ella no se inclinó. Ella sabía que era un ángel, pero con un ángel no llevaba adoración. Pero eso es otro programa. Wow, esa está tremenda. Esa está tremenda. Ahora, o sea, no estamos huérfanos de ejemplos, los cristianos, para poder decir que en nuestra historia, desde la creación hasta hoy, sobre todo en los que le servimos a Dios, que la historia está ausente de mujeres. Eso no es cierto, eso no te lo voy a tirar como una pregunta, eso lo afirmo, Eso es. porque hemos sido testigos de eso, pero háblanos por ejemplo de Ruth. Mira, el libro de Ruth, ¿verdad? Es bien cortito, tiene más que 4 capítulos. Si usted no lo ha leído, yo les recomiendo que vaya a leerlo. Pero el libro de Ruth nos narra la historia de 2 mujeres. De una mujer moabita que pertenece entonces a un país, a una cultura que no era bien vista por los israelitas porque en su origen eran producto de una relación incestuosa entre Lot y sus hijas, ¿verdad? El asunto es que ella conoce a Noemí, que Noemí entonces queda viuda. Y una de las cosas más impactantes de la historia de ellas es que cuando ellas salen de Moab de vuelta a Belén, ellas están sin dinero. Noemí está en bancarrota, pero dice la historia que cuando ellas llegaron a la ciudad se estremeció. Y uno tiene que entonces mirar por qué Dios está diciéndonos, el escritor divino, que la ciudad se estremeció porque llegó esta compañía de mujeres que están como quebradas, sin ningún tipo de esperanza. Lo único que ellas tenían era la compañía de Dios, porque Ruth decidió hacer pacto con Dios y Noemí conocía a Dios. Y aunque ella estaba en un momento de depresión por la pérdida de su esposo y de sus hijos, que ella decía, ay, el Señor la tiene conmigo, como quiera fue a refugiarse a su Dios. Así que lo único que ellas dos tenían era esa compañía de Jehová, porque entonces la ciudad se estremece. Claro, más después adelantada en la historia de ella vemos que lo que pasa es que Ruth va a pasar a ser parte del árbol genealógico de Jesús, que Noemí va a ser restaurada. Y en esta historia, para todas aquellas que se creen muy feministas y que estamos en el tiempo de la liberación, yo quiero que usted sepa que Ruth le propuso matrimonio a su jefe. Toma. Por consejo de Noemí, que era la mayor, que le digo, dile que te extienda, yo pienso que le extendiera el manto. Con toda posibilidad, Ruth no sabía la costumbre que tenía el pueblo de Israel en ese sentido, pero ella fue obediente y realmente en una versión actualizada lo que dice es que ella le está pidiendo matrimonio a su jefe, que era un hombre noble, un hombre mayor, y le dijo, de verdad que yo lo podría hacer, pero tengo que rescatarte. Así que vemos allí un Dios que no mira a la mujer por lo que tiene. No. Mira a la mujer por quién es, porque es creación de Él. Eso. Que no ve a la mujer como alguien que está desprovisto de capacidades y oportunidades, porque Ruth, para llegar ahí, no fue que Dios le puso en el corazón a vos, cásate con ella de inmediato, no. Ruth trabajó. Así que Ruth fue estableciendo una industria, unas capacidades con lo que ella tenía para hacer y eventualmente termina siendo la dueña, ¿verdad? La codueña por causa de este matrimonio, pero no sin trabajar. Y esto es bien importante porque a veces nosotros decimos, pero es que yo no tengo ingresos. ¿Qué tienes en la mano? Porque lo que tú tienes con la compañía de Dios es más que suficiente para llevarte a tu próximo lugar. Y siempre los pensamientos de Dios son pensamientos de prosperidad y de esperanza para todos en general, pero también para la mujer. Fíjate, Eddie, que aunque ya mismo se va a acabar este segmento otra vez, Dios no tiene una visión de víctima con relación a la mujer, ni tampoco una visión paternalista de dependencia. Eso lo vamos a continuar ya mismito. Alerta Cristiano. Vamos al tercer segmento.
De regreso con ustedes, amigos. Aquí estamos honrando a la mujer con un programa que hemos titulado La mujer desde la perspectiva de Dios. Y como bien aclara Ada, no es desde la perspectiva del hombre, no es desde la perspectiva ni de la misma mujer, es desde la perspectiva de Dios. Aquí estamos hablando de la teología de la mujer, como diría el pastor Sullivan. Aquí estamos, una visión desde la teología sobre la mujer. ¿Qué dice Dios? ¿Qué piensa Dios? ¿Qué ha hecho Dios con la mujer a través de la historia? Pero también hubo una época donde existían jueces. Y típicamente uno piensa en jueces y piensa en hombres, varones, con el mallete. Pero, ¿será posible una mujer juez? Bueno, si decimos que Dios tiene una visión machista con relación a su creación, al hombre y a la mujer, tendríamos que decir que no. Sin embargo, es importante saber que los jueces no eran elegidos por el pueblo, los jueces eran escogidos por Dios. Y en una época como esa, Dios escogió a Débora. A Débora. Y entonces uno dice, pero a una mujer, pero no solamente una mujer, sino una mujer que estaba casada. Y cuando digo que estaba casada, no lo digo como para que usted piense que era que estaba protegida. No, lo digo porque muchas veces pensamos que si una mujer está casada, quien tiene la última decisión, ¿verdad? Es el marido. Sin embargo, dice la Biblia que Débora era jueza y era esposa de Lapidot, pero nunca vemos a Lapidot dentro de su historia asumiendo un rol más activo, sino que obviamente sabemos que tenían una familia y que una familia estable y que él no tenía problemas con esto. Así que me parece que la inferencia razonable es que Lapidot también tenía la visión con relación a la mujer y en este plano con relación a su esposa, que era consona con la de Dios, que donde cada uno viene con un propósito definido y nosotros nos complementamos para poder dar a luz lo que Dios ya había planificado de antemano. No solamente Débora fue una juez, sino que fue una juez efectiva, con planes de estrategia militar, con plena autoridad. Los hombres seguían a sus directrices, no estaban ahí haciendo, ¿verdad? No la desacataban. No la desacataban. De hecho, el jefe del ejército le dijo, si tú no vas conmigo, pues yo no voy a la guerra. Y mucha gente interpreta esto como si él hubiese tenido temor. Sin embargo, lo que pasa es que el orden de la milicia en aquel tiempo era que el rey o el gobernante iba con el ejército. Así que realmente él no se podía mover a menos que la jefe, ¿verdad? La jefa del ejército estuviera con ellos. Así que a lo mejor Débora pensaba que no iba a ir y los hombres dijeron, bueno, usted es la jefa. Si usted no se mueve, nosotros no nos movemos. Honre su cargo. Y me parece, y ellos la estaban honrando, porque a lo mejor ella pensó de momento que ellos no estaban respetando y ellos están diciendo, no, es que aquí la jefa eres tú. Y eso es bien importante porque si fuera en esta época, diríamos, pues entonces los hombres lo que tenían era que irse. No, porque hay un orden y ese orden tiene que ser definitivamente honrado. Esto también nos lleva a una historia. Esto es de guerra y ahí mismito en el tiempo de Débora, y esta mujer, ella es esposa de un hombre que tiene relaciones con el enemigo del pueblo de Israel, y es precisamente con el jefe del ejército de este pueblo enemigo. Y en un momento dado está el ejército de Israel detrás de este jefe del ejército, y él llega a tocar a la casa de Jael, pero su amigo no está. Está Jael, que es israelita. Y Jael lo invita adentro de su tienda, porque en aquel tiempo el esposo y la esposa tenían tiendas aparte. Vamos a decir que eran cámaras. Ellos se reunían en momentos dados, pero tenían esa intimidad. Pero ella se lo llevó para su tienda. Y allí le dio leche, porque él estaba cansado. Lo arropó. Y las mujeres hebreas eran las que clavaban las estacas de las tiendas. Ellas eran las que, ¿verdad?, aseguraban. Afincaban la casa. Y ella lo miró, Eddie, y ella le midió las 100. Y buscó una de esas estacas, y la Biblia dice que ella le dio un solo golpe, pero lo clavó al piso. Y después pasó el tiempo y llegó el jefe de los ejércitos de Israel con parte de los ejércitos, y ella le dijo, entra por aquí, este es el hombre que tú estabas buscando. Yo creo que las mujeres que son conforme a la perspectiva de Dios, dijimos ayuda oportuna en tiempo de guerra.
tienen una visión distinta de sí, porque es la visión de Dios. Y vienen para poder desarrollarse plenamente, sin límite alguno. Eso me viene, cuando te escucho, pienso en la mujer orante. ¿Quiénes son las que más oran en realidad? Vamos a admitirlo. ¿Tú crees? Bueno, yo sé, en mi trayectoria, sí, el hombre ora, yo oro, conozco muchos varones que oran, pero ¿qué se piensa cuando se piensa en la mujer? Las mujeres que oren. Hay gente que habla así. Mira, batalla espiritual. ¿Quién hace batalla espiritual? Generalmente vemos que quienes dirigen esos ministerios son mujeres. Y no necesariamente tiene que ser así. Sí, pero estás hablando, cuando te escucho, se me ocurre que tenemos dos vertientes. Tenemos la vertiente de que todos podemos orar con intensidad delante del Señor, pero si lo unimos a la personalidad espiritual, pues entonces quizás las mujeres tenemos un sentido de olfato estratégico que a lo mejor nos hace llegar ahí y no desistir. Aparte de que yo tengo que reconocer, oye, puedo que me equivoque, pero esa es mi historia. Tengo que reconocer que mi esposa es muy sensible. O sea, la mujer, yo no sé qué fue lo que Dios puso ahí, pero lo que puso fue bueno. O sea, esa sensibilidad de la mujer, de ver lo que a veces los hombres no vemos. Yo no sé si que yo soy el que no lo veo, pero la mayor parte de mis amigos reconocen que la mujer, que sus esposas son muy sensibles. En el hogar, por ejemplo, ¿quién es la que a veces apercibe? Ey, está pasando esto, está pasando aquello otro. ¿Tú no lo has notado? El hombre, bueno, a lo mejor esa fue mi historia. Cuando yo llegaba de la oficina, mi esposa con nuestros 3 hijos varones, enseguida me apercibía. Tienes que hablar con fulano, tienes que hablar con fulanito. Estoy notando esto, estoy notando esto. Yo no lo había notado. ¿Negligente yo? Ok, pero ella muy pendiente. Y esa es otra forma de hacer guerra. Lo que pasa esa es otra forma de atender una situación. Ok, no puedo compartir tu posición de negligencia con relación a ti, porque si volvemos a Génesis, Dios le había dicho al varón, ¿verdad?, que nombrara a los animales. Así que tenemos que partir de la premisa que el hombre que después se llamó Adán, que Adán estaba ocupado haciendo lo que Dios le dijo. Así que no estaba siendo negligente, estaba ocupado en algo. Sí, que por eso mismo no puedo estar en los dos Pero campos. cuando Dios lo vio, dijo, él le falta algo que no tiene, lo tenía dentro de sí, ¿verdad? Había que manifestarlo. Correcto. Y ahí es que viene esa ayuda idónea. Hay gente que dice que si es el sexto sentido, o que si es una alarma, o que las puertorriqueñas decimos que yo me lo huelo. Cuando yo me lo huelo, mira, eso es así, ¿verdad? Esa es la expresión. Es una expresión, y yo he tenido la oportunidad de ministrar muchas veces en eventos de matrimonios y le digo, mire, usted no puede pretender que el varón vea lo que no ve. Y el varón no puede decir que está viendo lo que jamás vio. Porque, por otro lado, cuando dice que rodea, si algo te rodea, pues eso es lo que tiene más acceso. Es un acceso panorámico. Pero el que está detrás de eso no lo ve. Es una verdadera alarma, es un radar. Realmente. Y entonces tenemos que entender que nosotros nos complementamos y que es demasiado importante nosotros poder estar trabajando en equipo. Y que, fíjate, que Jesús no fue mujer. A veces cuando yo escucho este movimiento de que mujeres al poder y a veces dentro de las iglesias, ¿verdad?, empiezan que si ellos no pueden masticar chicle y andar a la vez, para mí eso es una ofensa terrible. Y yo te voy a decir cuál es mi argumento. Si nosotras somos tan perfectas y no nos necesitábamos, porque Jesús fue varón. ¿Ya? Y cuando digo eso, todo el mundo se queda, ¿verdad?, como, porque hay que meditarlo. Dios nos hizo igualmente valiosos, pero necesitamos complementarnos. Entonces lo vemos ahí, esa complementariedad que se requiere en la historia. Por ejemplo, vemos una Juana de Arco, que entendió que habían unas voces que la dirigían a ella a la guerra y efectivamente cumplió su cometido sin ella haber sido capacitada en la milicia. Es por su formación espiritual. Correcto. ¿Verdad? Y dice que efectivamente cuando terminó, ella se quedó debiendo haber regresado a su familia y por eso es que termina muerta. Pero si ella cuando terminó su misión, que ya no sentía voces, regresaba a su lugar, que era donde debía ir a descansar,
pues su desenlace no hubiera sido Claro, así. claro. Y a lo que voy es que realmente Dios nos hizo de una manera excepcional. Es un equipo perfecto, Lo hombre es, y mujer. Es un equipo perfecto. Te lo puedo decir por experiencia. O sea, eso es así. Y de la misma manera, Ada, ahora que hablas de Juana de Arco, me estoy adelantando a lo mejor al otro aspecto que vamos a tocar, que es la época del Nuevo Testamento, pero hay una Madre Teresa de Calcuta con una mujer que es una empresaria de Dios. Ella vio una necesidad y montó un operativo. Oye, hay muchas más, pero se me ocurre pensar en ella. Una mujer que no tuvo ninguna debilidad de temor alguno. Ella se lanzó y ya vimos lo que hizo. O sea, como ella, otras en los Estados Unidos, Rosa Parks. Sí, sí. Y me van a hablar a mí de mujeres débiles. No, o sea, yo no puedo aceptar eso porque en el cristianismo, igual que en otros aspectos, la mujer es tan valiosa como el varón. Así que nada, vamos a pasar a la próxima, al próximo segmento, porque ahí les vamos a hablar, desde constructora de muros hasta la iglesia primitiva. Ahora tenemos que simplificar porque nos queda un segmento. Alerta Cristiana. De regreso con ustedes, amigos, ya en esta conversación ha fluido de una manera tremenda. Me encanta el compartir que estoy teniendo con Ada. Ada, no solamente fueron juezas, no solamente tenemos el ejemplo de apertura de María, pero las tenemos constructoras también. Sí, mira, Eddie, y una de las cosas que a veces a nosotros no nos gusta tanto de la Biblia es leer los nombres, ¿verdad? Cuando nos habla de tanta genealogía o cuando nos dice los materiales del arca, pero cuando estamos estudiando el libro de Nehemías nos encontramos con que registra los nombres de los que construyeron los muros, ¿verdad? Cada familia. Y es interesante que mujeres construyeron el muro y entiendo que hay una, si mi mente no me falla, hay una nieta que construye parte de un muro, ¿verdad? Y cuando uno tiene que pensar en la herencia, en la formación que tenían. Y lo menciono porque a veces decimos que las mujeres no son para trabajo fuerte. Hay mujeres que les gusta, no solamente que les gusta, son excelentes en ello también. Y lo vemos que desde la Biblia no solamente se permitía, se esperaba que uno asumiera postura, porque volvemos cuando Dios los bendice en Génesis y los manda a sojugar, a desarrollarse, los manda, mira, a los dos, no fue al varón solo o a la hembra sola, fue a los dos, así que tenemos igualdad de responsabilidad. Sí, me trae al recuerdo fresquecito de la campaña política. Cuando el tiempo que estuve como comisionado electoral, me tocó entrevistar hombres y mujeres para cargos, ¿verdad? Allí en la comisión electoral. Y cuando hablábamos de operación electoral, y me lo aclararon en la oficina de personal. Licenciado, ahí hay muchos hombres porque tienen que levantar pesos. Hay mujeres, pero son las menos. Y la experiencia que tuve era que en la entrevista yo no quería, obviamente yo no soy machista, pero yo les aclaraba, ¿tú tienes alguna situación que te impida levantar cosas pesadas? ¿Y por qué usted me pregunta, licenciado? Pues porque hay los famosos maletines Sí. que se llevan a los colegios. Todas ellas me dijeron, yo no tengo ningún problema, licenciado. Y las contratamos y fueron las caballotas. O sea, no se quitaban en ningún momento. Así que lo que me estás diciendo para mí es que sí, hay mujeres que están dispuestas a todo. Sí, Así sí. que, pero háblame también, y aquí era que yo quería llegar. ¿Y qué pasó con Jesús? Bueno, no vamos a entrar a Jesús con su mamá porque olvídese, el programa, ya este segmento no nos daría, pero sí quiero hablar de la parte ministerial, ya cuando Jesús empieza, ¿verdad?, a hacer milagros, a predicar. Cuando vas a Lucas 8 te encuentras con que dice que él iba con sus 12 discípulos, que iba con algunas mujeres que habían tenido una intervención particular, pero termina, entiendo que es como el versículo 3 diciendo, y muchas mujeres que le servían con sus bienes.
¿Qué quiere decir Con eso? sus bienes. Con sus bienes. Que quienes No. ponían ahí el dinero, ¿verdad? Esa parte importante para la obra de Jesús, para que él pudiera ir a todos los lugares que iba y las necesidades Ellas le cubiertas. financiaban a Jesús. Las que financiaban eran las mujeres. Y esto es bien importante porque un enfoque paternalista implicaría que Jesús, que se entiende que era el hijo de carpintero, que es arquitecto, para la época es arquitecto, que no necesitaba necesariamente el dinero, hubiese dicho que no. Sin embargo, les permitió que ellas fueran las que financiaran su obra, que hasta hoy estas mujeres sabían invertir. Si usted quiere conocer de inversiones, había que conocer a estas mujeres. Sí. Ellas invirtieron bien. No solamente invirtieron en ese momento, sino que vemos a las mujeres también en el momento, como ya estamos próximos a Semana Santa, ¿verdad? Las mujeres jugaron un papel muy importante en el acompañamiento, ¿verdad? Camino al Gólgota. Dice que básicamente sus discípulos se dispersaron. Juan estaba, como era el más jovencito, yo creo que era el más atrevido y estaba allí con ellas. Pero sí dice que las mujeres le siguieron acompañando a lo largo y que cuando él expira, realmente las mujeres estaban allí, pero no solamente cuando expiró, dice que al tercer día, cuando él resucita. Pero las primeras que se enteraron. Tú sabes, María Magdalena estaba allí, fue la que lo hizo regresar. Él no vio a ninguno de sus discípulos hasta que él no subió al Padre, pero en el caso de María Magdalena, que lo estaba buscando, dice la Biblia que él, ¿verdad?, se le presentó allí. Así que vemos que para Jesús las mujeres eran muy significativas y podríamos hablar de las intervenciones de él, por mencionar algunas. En Marcos capítulo 1 nos habla de cuando él entra a la casa de Pedro, después de haber estado ministrando, y la suegra de Pedro está enferma, ¿verdad? Está con fiebre. De manera interesante uno sabe que Jesús podía decir, desde donde estaba allá en la sala, supongamos que era la sala, decir, pues, ordeno a esa fiebre que salga afuera. Sin embargo, dice que él fue a la alcoba de la suegra de Pedro, le extiende la mano, le reprende la fiebre y la incorpora. Y a lo que voy es que ese simbolismo es precioso. Y hay un reconocimiento de autoridad, porque ella es la anciana de la casa, ¿ves? No es para que venga a servirme porque es esclava, no, porque yo te estoy honrando en tu posición como anciana, como autoridad, como mujer de familia. Ajá. ¿Ves? Y entonces dice que de inmediato ella le servía, pero era una decisión libre y voluntaria, no era algo impuesto. Entonces esto es bien importante porque también en el ministerio de Jesús vemos a un Dios, porque él dice, el que me conoce a mí, conoce al que me envió. Vemos un Dios que ciertamente nos capacita, que quisiera acompañarnos, pero nos deja a nosotros tomar las decisiones, ¿verdad? Escoger entre el camino del bien y el del mal, entre el camino de lo bueno y de lo mejor o lo excelente. Sí, sí. Y entonces, una de las cosas que a mí siempre me ha llamado la atención, la famosa iglesia primitiva, lo que yo me encanta decir, los del camino. Y ahí obviamente había mujeres que sembraron y sembraron y sembraron. Bueno, tú tienes una Lidia. Esa Lidia me encanta. Lidia era empresaria para empezar. Ya cuando ella se encuentra con los discípulos, ¿verdad? Pero Lidia básicamente obliga a Pablo a establecer la iglesia de Filipenses en su casa. Y lo menciono así porque cuando uno se mete en la narrativa, lo confrontó. No te das cuenta que ella le insistió y él lo dice. Y por la insistencia de ella, nos fuimos a su casa. Le cayó como la macacoa, como decimos. Definitivamente ella tenía que ser una excelente comerciante, porque ella hasta que no estuviera cerrado el trato, sí, no se iba a dar por vencido. No lo dejó ir. Y de hecho, volvemos, ¿quién financió? Al abrirse la iglesia allá, la que estaba, ¿verdad?, brindando. ¿Quién mantuvo esa iglesia? Era ella. Entonces, vemos que habían personas, mujeres que eran de Estado también, ¿verdad?, en la iglesia primitiva. En un momento dado, Pablo cree que va a ir a ministrarle a varones y se encontró en el río con un montón de mujeres orando, y ella fue la que le presentó el evangelio. Así que en la iglesia primitiva, la mujer tiene un papel muy activo, y sobre todo vemos que las iglesias en las casas parecería históricamente que la parte pastoral era llevada de muchas maneras por estas mujeres. Uh-huh. Así que definitivamente en el camino del Señor no hay límites, así que las mujeres no tenemos excusas como para decir, es que aquel no me proveyó o esto no me pasó. Recuerdo, y no quiero que se me olvide, este asunto de esta mujer que queda en quiebra, es viuda y están buscando para quitarle los hijos. Y ella va donde el profeta Eliseo
a pedirle que por favor haga algo, porque su esposo le sirvió a Eliseo, lo que le está pidiendo es un favor, a ver si puede ayudarla con la deuda. Y Eliseo hace exactamente lo mismo que hace el Señor. Le dijo, ¿qué tú tienes en tu casa? Y la convirtió en una empresaria. Ella pensaba que venía a endeudarse y el Señor le había dado lo que ella necesitaba para ella emprender, no solamente para responder a la deuda, sino que dice que era para mantenerse por el resto de sus días. Así que de la quiebra a los millones. Porque Dios nos quiere ver prosperar. Claro. Así que lo que yo le quiero decir a las mujeres es que no nos limitemos y que descubramos de verdad nuestra identidad, pero no conforme al concepto cultural, que ayuda, pero no necesariamente está correcto, sino conforme al concepto bíblico. Correcto. Es que, Ada, es tanto lo que Dios le ha dado a la mujer, oye, y al hombre también, pero en este caso a la mujer, que a veces las influencias del mundo alteran esa identidad. Ya estamos viendo lo que estamos viendo con las legislaciones que se están presentando. La mujer no debe de perder esa perspectiva. Claro está, el hombre, nosotros los varones, los hombres, no debemos contribuir tampoco a lo otro, a lo contrario. Tenemos que reconocer que hemos fallado. Sí. ¿Quién de nosotros no tiene alguno que otro rasgo machista? Y tiene que trabajar con eso. Todos tenemos que trabajar con eso. Igual que cualquier mujer que pueda tener algún rasgo hembrista, tiene que trabajar con eso. ¿Por qué? Porque estamos al mismo nivel ante los ojos de Dios. Sí, y cuando lo miramos, estás hablando de juicios valorativos. Eso. Si yo me creo que estoy por encima del otro, simplemente por el sexo está mal, o por cualquier razón que yo porque lo crea, Dios, y eso Dios hay que evaluarlo. nos ha dejado, nos los ha mostrado. Yes. Ustedes son mi creación y están al mismo nivel. Eso es. O sea, no hace todo lo contrario. Lo que hace falta es como en el matrimonio. No es estar así, es estar así. O sea, es integrarse. Yo me tengo que integrar a mi señora en aquello que yo no tengo. Ella se integra a mí en lo que ella no tiene y que yo tengo y aporto. O sea, esa es la. Por eso para mí el ejemplo del matrimonio es tan hermoso, porque es el que simboliza la unión de Cristo con la iglesia. O sea, eso es lo que Dios quiere. Pero fíjate, Eddie, cuando miramos la historia, por ejemplo, en Puerto Rico, con relación al movimiento laboral, ¿verdad?, de igualdad para la mujer, allá antes de los 1900, fueron precisamente los varones los que le dicen a las mujeres obreras, se están aprobando esta serie de leyes que son contrarias a los mejores intereses de ustedes, aunque ellos sí estaban buscando subir el salario mínimo y otra serie de cosas, le dicen, pero ustedes van a quedar en una desventaja mayor, así que creo que se tienen que unir a este movimiento. Y es importante porque cuando hicieron eso, esa cohesión creó una fuerza mayor que sirvió a ambos. Y volvemos, cuando tú ves esa combinación, lo traté de sacar el matrimonio porque a lo mejor hay alguien que no está casado y dice, claro, ¿y cómo funciona esto en la sociedad? Pues cuando yo veo eso, yo digo, wow, definitivamente el uno tener el concepto de que somos equipo. Y que podemos avanzar mejor cuando estamos unidos, es algo que no tiene precio y que necesitamos rescatar, porque si no, este mover, como mencionaba antes, que estaba hablando de que el hombre se está invisibilizando, lo que nos va a hacer es ahora cojear del otro lado. Y nosotros no podemos cojear, necesitamos correr. Que Dios nos libre de llegar a ese extremo de que entonces, pues mira, ahora vamos al desquite. Y eso está pasando en el mundo. Por eso este embrismo radical, estos movimientos feministas radicales que llegan inclusive hasta la violencia y odiar al hombre. O sea, no. ¿Alguna de ellas pudo haber tenido una experiencia triste? Sí, pero eso se sana, eso hay que sanarlo. Sí. Y hay que sanarlo precisamente reconociendo, obviamente, los errores que hemos cometido en el pasado, pero Dios no tiene la culpa. Dios no es machista. No, definitivamente. Y algo que nosotros tenemos que reconocer como mujeres es que nuestra genética, la mitad de los cromosomas nos las dio un hombre, que es nuestro papá. Correcto. Y en ese sentido, a veces cuando yo veo estas experiencias, que creo que hay gente que ha sido lacerada por sus experiencias, el tú negar quién eres al cifrarte en esta batalla, ¿verdad?, en este embrismo, a la vez estás peleando contra ti misma, contra parte de ti, de tu constitución. Y eso es importante que nosotros podamos sentarnos y hablar sobre esto, buscando esa faceta de la sanidad
y de acercar a estas personas a una mejor posición. Tú cuando vemos esta historia de la mujer a lo largo de la Biblia, yo creo que no nos debe quedar ninguna duda, y me refiero a los hermanos, de que el cristiano no puede caer en ese mito de que el hombre es más, de que la mujer es menos. Dios nos libre. Si ha sido nuestra cultura la que nos ha influenciado de esa forma, Dios nos libre de esa cultura. O sea, no. Sobre todo el cristiano tiene que ir por encima de cualquier influencia cultural, latinoamericana, norteamericana, europea, lo que sea. Los mismos musulmanes, de quienes se habla cosas tan terribles, ¿no?, en cuanto al trato con la mujer. Eso hay que superarlo, porque eso no es lo que Dios ha hecho. Y si miras los encuentros de Jesús con las mujeres, él siempre afirmaba su identidad, ¿verdad? Le decía, mujer, a ti te digo tal cosa, mujer tal otra, o hija, pero lo ves reconociendo públicamente, llamándola por su esencia, por la creación, por quién es, dándole una identidad pública, no avergonzándose. Él era la persona del momento, está reconociendo el valor y el valor individual también, ¿verdad? Sí. No solamente de la mujer en el colectivo, sino esa parte que es tan importante de afirmar quiénes somos, y eso no lo debemos perder, pero es lo mismo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Claro, porque Él sabe lo que ha puesto en cada uno de nosotros. Y ahí, trabajar en equipo. A mí me encanta trabajar en equipo, porque sobre todo si estamos entremezclados. Nada de hombres a un lado y mujeres a otro. No. ¿Por qué? Porque uno tiene que, y se lo digo, y en nuestra iglesia lo trabajamos así, lo ideal es que tú integres todos los talentos. Claro que sí. Que tienes en la casa, en la iglesia. No me digas que ya vamos a terminar. Sí, un minuto nos queda. Así que yo le diría a mis hermanos, partiendo de mis hermanos cristianos, que tenemos que tener esto muy en mente, muy en mente. Y de nuevo, el Día de la Mujer no es un solo día, es todos los días. Honremos a nuestras hijas, a nuestros hijos, a nuestras nietas, a nuestras esposas, nuestras madres, ni se diga. Sobre todo a las ancianas que necesitan tanto de nosotros. Ada, tú despide. Bueno, realmente recuerde que en este mes tenemos una gran oportunidad de afirmar lo femenino, pero también reconocer a nuestros padres, a los varones, y reconocer la creación de Dios, que todo lo hizo bueno en gran manera. Bendiciones. Amigos, que Dios les bendiga. Alerta Cristiana. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.